Bueno, ahora sí, sin más dilación, vamos a comenzar con la parte formal de esta jornada, invitando al escenario a Gonzalo Sorbastoia, que es el director de AT y que está en los proyectos comerciales y de negocios estratégicos. Integra además el equipo DIA, trabajando sobre datos, inteligencia artificial y automatización. Todo tuyo, Gonzalo. Bienvenido. Ahí hay que sacar la foto mía que no aporta y poner la PPT. Bienvenidos en nombre de AT. Gracias, Gustavo, Juan Pablo. En el equipo pusimos todo lo que tenemos, ideas, trabajo, así que lo que salga va a ser el resultado de eso. Voy a presentar a Agustina Parnizari, con quien vamos a compartir esta primera charla. Agustina es ingeniera en computación de Facultad de Ingeniería de la Universidad y es la responsable del equipo de networking y seguridad de AT. Entró con nosotros muy joven, fue la primera joven que ingresó al programa de gestión de talentos, un programa de estudiantes que se incorporan en AT, y bueno, hoy la tenemos liderando este evento y a todo el equipo, así que con ella vamos a compartir. Vamos a ir empezando. Gracias, Gonzalo. Las bacterias son organismos vivos, células, que no necesitan de otras células para vivir. Los virus, en cambio, están en otra escala. Son organismos moleculares. Se expanden a través del sistema buscando células para, no se dice infectar, sino a través de las cuales lograr replicarse. Los virus, que son organismos moleculares, están compuestos por proteínas. Esas proteínas generan un recubrimiento, se llama cápside, y cubren el genoma que está internamente. El genoma está compuesto o de ADN o de ARN, según el virus, por ejemplo el virus del dengue, por ARN. Y ese ADN o ese ARN tiene lo que se llama el código fuente. Estoy tratando de hacer analogías hacia nuestro mundo. El ADN o el ARN indican qué hacer, cómo hacer y qué proteínas generar. Los virus y las bacterias tienen funciones que nos hacen bien y otras que ya conocemos que nos hacen mal. Y claramente tienen una forma diferente de trabajar. Además de ellos está el sistema inmune. Ahí capaz nos sentimos más representados en un evento de ciberseguridad. El sistema inmune tiene células a través de todo el cuerpo que a través de receptores celulares detecta patrones. Parecido a lo que hacemos en el mundo digital. Detecta patógenos o detecta daños que hayan producido previamente otros virus y otras bacterias. Encuentra restos de ADN y a partir de eso se activa. Eso se llama el sistema inmune innato. Hay un sistema inmune que se llama variable y que va creando nuevos anticuerpos para luchar contra los virus, llamémosle de día cero en nuestro lenguaje. Hace 12 años, me tocó por circunstancias empezar a ir a clase con mi hijo. Fuimos al liceo, hicimos biológico, hicimos medicina y luego hicimos toda la carrera como biólogos que terminamos el año pasado. Terminamos, quiere decir que yo me siento en el fondo del salón al lado de él y él está. Y ahí fue que aprendí estas cosas que les voy a contar en estos primeros minutos. Por eso estoy hablando de eso y no de ciberseguridad. Hablamos del sistema inmune, hablamos de los virus, hablamos de las bacterias. Y otra cosa que aprendí en estos 12 años de trabajar con la ciencia y que me interesaba mucho era cómo trabajan los científicos entre ellos. Claramente es un ecosistema en donde interactúan, parecido a lo que debería ser el nuestro. Resulta que están los biólogos, en particular los virólogos, que trabajan a nivel celular. ¿Cómo funciona ese mecanismo de virus y bacterias? Virólogos. Están los bioquímicos o bioquímicas que trabajan a nivel molecular, una dimensión más abajo. Porque a nivel molecular es donde está el ADN y el ARN. Y ahí pueden entender no cómo funciona como los biólogos, sino cómo interactúa desde el punto de vista químico esas proteínas que dije que cubrían el virus y las que están adentro, las que contienen el ARN, el ADN, para codificar.
Los biólogos, virólogos, trabajan con los bioquímicos y entre ellos van entendiendo ese mundo. Por supuesto están los inmunólogos más cerca de la medicina. Ahí teníamos que ir al Instituto de Higiene a las clases. Y ellos sí se acercan a lo que hacemos nosotros. Entienden junto con sus colegas y definen cómo trabajar, cómo luchar, entre comillas, contra virus o bacterias. Esos son los inmunólogos. Cuando creí que ya se había terminado la complejidad de estos 10 años primeros, a mi hijo se le ocurrió, y está bien, hacer una maestría en bioinformática y fue por el lado de la física. Atenti Fortinet. Existe también eso. Los biofísicos bajan otro nivel, lo que llaman el nivel atómico. Entienden los átomos y la dinámica del movimiento y la energía que se necesita, energía atómica no porque sea de las bombas, sino atómica porque es de los átomos, para que el sistema se mantenga estable. Para terminar, está todo el área de los epidemiólogos. Mi hijo, luego de tantas metáforas de mi parte, dijo, esos son como a GESIC. Y ahí terminó el diálogo. Ahora sí, vamos a ir hacia el mundo digital y a esta charla le pusimos este título. Contanos, Agus. Bien, un poco la idea de este título es, si bien este es un evento de tecnología, vamos a hablar un poco de otras cosas y presentar un paradigma distinto que quizás no estamos todos acostumbrados acá en la rama de IT. Primero vamos a ir al análisis de datos, a entender dónde estamos. Esto es lo que hago cuando estoy en el fondo del salón todos los días desde hace 10 años, hacer análisis. Y lo que primero que nos planteamos es, en el tema de ciberseguridad, ¿dónde estamos parados? En el video que vimos recién aparecía este número, 14.264. Es la cantidad de incidentes reportados en 2024 en el CERT-UI, el Centro de Respuestas a Incidentes de Seguridad en Uruguay. 14.264. En general yo trato de desmitificar las cosas y digo, invento alguna pregunta simple que nos desafíe, y lo que plantea el equipo fue, ¿es mucho? 14.250, ¿qué es? ¿Cuánto es? Naturalmente, lo primero que hay que hacer es compararse contra uno mismo. En 2025 se produjeron 17.015 incidentes reportados en CERT-UI. La mala noticia es que solo fue en el primer semestre. Si hacemos una progresión, CERT-UI tiene datos abiertos y estuvimos investigando esos datos, hubo una cierta estabilidad hasta el 2003 y empezó a haber un crecimiento importante. El 25.000 es una progresión, en general se dieron 40% de los incidentes primer semestre, 60% el segundo semestre, así que el segundo semestre nos haría crecer hacia ese lado. Y ahí, Agus, ¿por qué ese crecimiento te parece? Bueno, pueden haber muchos factores. Uno de los factores de ese salto, sobre todo entre 2023 y 2024, es que el CERT-UI hoy tenga más herramientas para poder detectar esos incidentes, o pueda tener más datos y también que se estén registrando más desde las organizaciones. Pero también hoy en día América Latina está siendo el campo de juego para los atacantes. Vienen, prueban acá sus nuevas técnicas y después van a otros negocios o a otras partes del mundo que les parecen más redituables. Entonces también puede tener un poquito que ver con eso. Para profundizar si es mucho o no es mucho, también profundizamos en la taxonomía. CERT-UI publica la taxonomía, es decir, el conjunto de casos que se dan en los incidentes. Y ahí vuelvo a Agustina, que es la que sabe, ¿por qué un 45% de incidentes de recolección de información? Bueno, como mencionaba antes, puede que haya más herramientas para entender, pero también es porque es una de las técnicas más fáciles. Hoy en día todos, sin darnos cuenta, dejamos un montón de información nuestra en las redes sociales, de nuestras organizaciones, de nuestros propios usuarios. Y bueno, eso es algo que es generalmente el primer paso para un ataque un poco más avanzado, pero seguramente pasa que tenemos más formas de ver que eso está pasando hoy en día. Así que la progresión venía en un promedio de 30% en los últimos años, el año pasado fue 187% de crecimiento, y si se da la misma casuística que el año pasado, estaríamos en un 200% de crecimiento año contra año. No sé si es mucho o poco, pero necesitamos entender dónde estamos parados y estos son los números de reportes.
La otra forma que tuvimos de analizar dónde estamos parados es entender qué fortalezas y debilidades tenemos. La International Telecommunication Union, que hace un informe bastante completo, decenas de páginas, sobre cada uno de los países, tiene un score, tiene un conjunto de indicadores y Estados Unidos está en número 1, Brasil está en número 2 y Uruguay está en lo que se llama el Tier 2, porque de 90 para abajo, de 90 y... sí, en el 95 somos el número más alto del Tier 2, a Estados Unidos y Brasil están en el Tier 1. No es para salir a festejar, a 18 de julio tipo ganamos un partido, pero sí nos da un contexto de dónde estamos. De hecho, el informe para cada uno de los países identifica áreas de fortaleza y áreas donde podemos mejorar. Así que, dado los números y dado nuestra posición, creo que nos podemos hacer un panorama de cómo estamos preparados para ese 200% de crecimiento año a año que se podría estar dando este año. Bueno, y pensando un poco en los números que estaba comentando Gonza en el video que vimos al principio, hoy en día no tiene mucho sentido preguntarnos si nos van a atacar o cuándo nos van a atacar. Probablemente ya nos estén atacando. Quizás estamos pudiendo defendernos, pero ya nos estén atacando. Y van a ver en más de una charla hoy la palabra ciberresiliencia. Justamente se trata de estar preparados. Nosotros como seres humanos, volviendo un poco al ejemplo de los virus, somos resilientes y aprendemos y entendemos cómo recuperarnos para básicamente estar cada vez más prontos para nuevos ataques, nuevos virus. Entonces, para pensar si estamos preparados para un ataque, tenemos que bajar un poco a entender cómo. Y ahí voy a plantear 3 preguntas que van a ser un poco el eje de esta charla, y un poco de varias de las charlas del evento. ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Cómo vamos a protegerlo? ¿Y quiénes van a protegerlo? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer para proteger nuestra infraestructura, proteger nuestros datos, si no sabemos qué es lo que tenemos, no sabemos dónde está? Ese es el primer punto. Y voy a introducir el concepto de activo, que un activo es un recurso que es fundamental, que tiene valor para nuestra organización y puede ser de muchas formas. Puede ser físico, una carpeta donde hay información financiera, por ejemplo, pero también digital. Y ahí entra todo lo que es hardware, software y también la información. Y ahí a veces es un poco más difícil de verlo. Esa base de datos que tenemos protegida con nuestro programa Core, ya hace años estamos pensando en cómo protegerla, cómo cuidarla, pero ¿qué pasa con ese celular que de repente es de un colaborador y tiene acceso a información que es confidencial para nosotros? ¿Cómo sabemos o cómo protegemos esa información? Y para ello tenemos básicamente 2 medidas o 2 estrategias. Una es la parte de procesos. Quizás acá es la que estamos un poco más lejanos o cada uno se va adaptando a poco, pero bueno, todo lo que es gestión de riesgos, poder entender qué riesgos tenemos para poder reaccionar a ellos y priorizar. Las políticas, los procedimientos nos ayudan a tener lineamientos claros y que no haga cada uno lo que le parezca. Lo que es la gobernanza, entender qué es lo que tenemos, dónde está, cuál es su estado en todo el tiempo. Los planes de continuidad de negocio, que nos ayudan a estar preparados para que en el momento que haya una crisis, que haya un ataque o haya un apagón o lo que sea, no estemos actuando bajo la presión, sino que nos estemos ayudando con lo que pensamos previamente. La auditoría, la mejora continua y el cumplimiento, que a veces son como el área un poco aburrida o los que nos están pidiendo cosas que no entendemos, justamente nos ayuda a ver constantemente el estado de nuestros procesos y si lo dejamos ahí no hay una mejora continua, particularmente es algo que rápidamente queda obsoleto y todo el trabajo que se hizo queda en nada. Y bueno, todos los que son marcos, estándares y guías nos ayudan a no reinventar la rueda. Algunos casos como ISO 27001, todo lo que es el marco del NIST. Hoy tenemos el marco de ciberseguridad de Uruguay, propuesto por AGESIC, y algunas otras políticas que capaz que estamos más acostumbrados, como PCI, DCS. Y bueno, es un evento de tecnología y obviamente no podemos proteger la tecnología, o sea, necesitamos la tecnología para proteger la tecnología.
es necesario, pero no es suficiente. Hoy en día es necesario que esté integrado con nuestros procesos, porque justamente esto avanza muy rápido y sin inversiones en las cuales se consideren los riesgos, se piense qué es lo que necesitamos y se pueda priorizar, podemos terminar teniendo un montón de herramientas y quizás esa súper nueva herramienta que tenemos genera un nuevo riesgo, como no tener personal capacitado para poder administrarla correctamente. Además, tenemos que estar preparados para la evolución tecnológica y no quedar atados a aplicaciones antiguas que de repente dependen de un servidor que ya no tiene soporte y que le está abriendo puertas y facilitando la vida de los atacantes. Y también tenemos que estar preparados para nuevas tecnologías disruptivas. Hoy en día todo el mundo habla de la IA. En un ratito va a estar Microsoft profundizando un poco para esto, pero básicamente pensar en cómo estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar, pero también nos tenemos que proteger de ellas. Pero bueno, también hay que pensar, la pregunta un poco que me quedó para atrás, ¿quiénes van a proteger? Y la respuesta es sencilla, todos nosotros. Todas las personas de la organización son parte de esa protección. Desde AT, por ejemplo, estamos trabajando mucho con el hecho de que los lineamientos vengan desde dirección. Y eso es importante para que pueda estar realmente alineado con el negocio. Todas las necesidades de seguridad. Seguramente algunos se sienten identificados con esta imagen y es porque el mundo IT generalmente es por donde se ha empezado. Toda la preocupación por seguridad ha comenzado por ahí, pero hoy en día estamos en otro estadio. Gonza, ¿podés contarnos un poco cómo estamos haciendo nosotros con ese punto? A mí me suena que somos exagerados en ese sentido. En el Comité de Seguridad de AT, en el marco de la certificación 27001, 4 directores participan del comité y yo no. Y lo que puedo transmitir es la riqueza que implica, capaz podrían trabajar, obviamente participar menos, pero la riqueza que implica ese intercambio, el entender las cosas, porque hay que resolverlas. Cuando uno está en el comité tiene que resolverlas, no puede decir qué dijeron. El entender dónde y cuándo hay que invertir, el entender cómo potenciar lo que el equipo técnico de muchos ámbitos propone, está funcionando. Así que cuando vamos a clientes y nos preguntan, aunque pequemos exagerado, decimos 4 directores, sí, usted necesita estar dentro del comité de seguridad, 1, 2 o los que sean, y es de verdad notable la riqueza esa que se logra. Gracias, Gonzalo. Y bueno, esto funciona si también están bien establecidos y definidos los roles y las responsabilidades que tiene cada uno, y si también nos acordamos de los usuarios, lo que quizás no tienen un poder de decisión en el día a día, pero claro que sí apoyan a la seguridad. Ese usuario que hace mucho se dice que es el eslabón más débil, es importante concientizarlo y hacerlo parte de la solución para que sea nuestra primera línea de defensa. Y bueno, como comenté, hablamos bastante poco de tecnología, pero la idea era presentar este enfoque donde todos estos conceptos que estuve mencionando se integran para justamente tener una fórmula, una mirada más general. Y el mensaje que queremos que se lleven es que la confianza digital se construye día a día entre todos y con cada decisión. Bueno, muchas gracias. Entre la biología y la visión 360 grados que propuso Agustina, damos paso al resto de los speakers. Muchas gracias. Gracias.